Lo que los libros de historia te ocultaron sobre el cruce de los Andes es precisamente la parte más humana. Te vendieron la imagen de héroes de bronce, de estatuas marchando sobre picos nevados. Pero la verdad es mucho más cruda, más terrible y por eso mismo, infinitamente más gloriosa. La Orden de San Martín no era una sugerencia, era un mandato de hierro: el que se detiene, muere. El que se queda atrás, la montaña se lo traga. No había tiempo para la compasión. Y sin embargo, en medio de ese infierno blanco, la verdadera libertad de América se gestó no en un plan de batalla, sino en un acto de desobediencia masiva y silenciosa. El silencio a 4000 metros de altura no es paz. Es un depredador. Un vacío que te aplasta los pulmones y te congela la sangre en las venas. La nieve, hasta las rodillas. La noche, una boca de lobo sin luna. En un recodo del Paso de los Patos, acurrucado contra una roca que de nada lo protege, un joven soldado del batallón número 8 de Libertos tiembla sin control. Se llama Manuel. Hace 6 meses, era esclavo en una casona de Buenos Aires. Ahora es un hombre libre, pero está a punto de descubrir que la libertad, a veces, es solo el derecho a elegir tu propia muerte. El viento, filoso como un facón, le corta la cara. Sus dedos, dentro de unas hojotas miserables forradas con trapos, ya no lo siente. Ha escuchado las historias: en esa cordillera, la gente muere durmiendo. Y a él, el sueño le pesa como una montaña entera. Las órdenes del Libertador, transmitidas por cada oficial, son simples, brutales: no gastar raciones, ni leña, ni aguardiente en los rezagados. Un ejército es una máquina para ganar una guerra, no una caravana de caridad. El que no puede seguir el ritmo, se convierte en lastre. Y el lastre se corta. Pero en esa noche olvidada por Dios, alguien ignora el mandato de la supervivencia. Alguien decide que la patria es algo más que una línea en un mapa. El silencio se quiebra. No por un disparo, sino por el crujido de la nieve bajo unas botas firmes. Un hombre se le acerca. Es un gaucho correntino, veterano de 1000 entreveros, la piel curtida por soles y heladas. Se llama Cruz. Lleva el uniforme raído, el rostro quemado por el frío y una cantimplora en la mano. Sabe que puede ser fusilado por romper la marcha. Manuel sabe que, sin él, no sobrevive a esa noche. Antes de seguir con esta historia, que es la tuya, que es la nuestra, un pedido rápido. Si crees que estos relatos, los de los hombres de carne y hueso que forjaron la Argentina, no pueden ser olvidados, suscríbete ahora al canal. Y comenta acá abajo desde qué provincia nos estás bancando, para que sepamos hasta dónde llega el orgullo por nuestra verdadera historia. Cuando el frío de la cordillera te cala los huesos, el aire huele a miedo, a ajo y a sudor congelado. Manuel, el liberto, se frota las manos, pero sus dedos ya no responden. Con cada ráfaga de viento, una capa de nieve fina se deposita sobre su poncho gastado, humedeciéndolo, robándole el último resto de calor. Nadie pronuncia la palabra que todos tienen clavada en la mente: congelación. Solo cuentan las veces que les castañetean los dientes por minuto. Unas horas antes, la columna era un desfile de fantasmas. Hombres y mulas avanzando en fila india por senderos que eran apenas una cicatriz en la piedra. De las 10.000 mulas que empezaron el cruce, más de la mitad ya habían quedado en el camino, despeñadas, muertas de frío o de agotamiento. Sus cuerpos marcaban la ruta como mojones macabros. Los hombres veían eso y entendían el mensaje de la montaña. Para los soldados del batallón 8, la mayoría negros que jamás habían visto la nieve, no había nombres técnicos para lo que sentían. Para el soroche, el apunamiento, le decían el clavo en la cabeza. Para las manos y los pies, había ampollas, sangre y la sensación de que el suelo helado quería arrancarles la piel. Oficialmente, esta era solo una etapa más del Plan Continental. Un movimiento táctico para caer por sorpresa sobre las fuerzas realistas en Chile. Los mapas de San Martín marcaban altitudes, desfiladeros, puntos de aguada. No marcaban los nombres de los que iban quedando atrás. Los informes hablaban de efectivos, de bajas, de logística. No hablaban de Manuel, que no sabía si volvería a ver el sol, ni de Cruz, que dormía abrazado a su facón extrañando un fogón en la llanura. Entre la estrategia militar y el pellejo de cada soldado, el abismo era la cordillera entera. Para los hombres como Cruz, el cruce había empezado como una orden más. Había que ensillar,
cargar las mulas con 600 granadas, 900.000 cartuchos de fusil y toneladas de charqui. Había que arrastrar cañones de 800 kilos por precipicios donde apenas cabía un pie. El ejército de los Andes se había creado para eso. Y en los papeles estaba definido cuánta leña correspondía a cada pelotón, cuántos sorbos de aguardiente, cuántas cebollas y ajos por cabeza para combatir el mal de altura. Un ex-esclavo de Buenos Aires tiritando al borde de la muerte no aparecía en ninguna columna del debe y el haber. La primera vez que Cruz vio a Manuel fue al final de la jornada. Iba de su puesto en la vanguardia hacia el campamento improvisado, con el fusil al hombro y los pies empapados en una mezcla de nieve y barro. Notó un bulto inmóvil detrás de una roca y por reflejo, se llevó la mano a la cintura. No escuchó un quejido. Escuchó una respiración entrecortada. El sonido de alguien que lucha por cada bocanada de aire. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio apenas un rostro joven, demacrado, con 2 líneas de mugre donde antes hubo lágrimas. En el primer segundo, le vino a la cabeza el reglamento. No romper la formación. No compartir raciones individuales. No crear lazos que pudieran demorar la marcha. En el segundo, le vino otra imagen, la de su propio hermano menor, muerto de viruela en un rancho de Corrientes. El olor a guiso en la cocina de su madre. El peso de un poncho de lana de vicuña. Manuel se encogió todavía más al ver la figura del gaucho recortada contra el cielo gris. Solo se relajó un poco cuando vio que el hombre no le gritaba, que no lo apuraba. Solo lo miraba. Para él, en ese instante, la mirada de Cruz marcaba el límite entre otro soldado indiferente y, tal vez, el primer hombre dispuesto a verlo como una persona en semanas. No tenían un idioma en común. Uno hablaba con el acento del litoral, el otro con el porteño de los arrabales. La conversación fue en el lenguaje de los que han superado la línea de la desesperación. La mano de Cruz señaló su propia cantimplora. La otra mano hizo un gesto rápido, indicándole que se levantara. En la cabeza del gaucho, un reloj invisible empezó a correr. Sabía que la ronda del sargento pasaría en cualquier momento. Sabía que el aguardiente estaba racionado a un dedal por noche. Sabía que cualquier gesto fuera de la línea podía terminar en un estaqueado. También sabía que si seguía de largo, a la mañana siguiente encontraría un cuerpo rígido en lugar de un muchacho temblando. En el campamento, el olor a ajo y a grasa de las cocinas improvisadas casi lo derriba. El charquicán, esa mezcla salvadora de carne seca, grasa, ají molido y cebolla cocida, hervía en las ollas. Esa era la comida de hombres que también tenían frío, miedo y extrañaban su tierra. Cada cucharón contado, cada ración anotada. Un sargento, por rutina y camaradería, le preguntó si quería repetir. Cruz pensó en los partes de San Martín. Pensó en la voz del coronel Las Heras, ordenando mantener la disciplina. Pensó en los ojos que lo esperaban en la oscuridad. Después hizo una cuenta simple, la vida de un hombre versus un plato de guiso caliente y un trago de caña. En las horas siguientes, el suyo no sería el único acto de rebeldía. Otros soldados, al ver a los libertos tiritar, empezaron a hacer lo mismo. Unos tropezaban y dejaban caer, sin querer, un pedazo de charqui cerca de un compañero que ya no podía más. Otros pedían doble ración de ajo y cebolla, como si tuvieran un hambre atroz, y desaparecían en dirección a los refugios más precarios. Oficialmente, nada de esto estaba pasando. En la práctica, el quiebre silencioso del reglamento había comenzado. Para Manuel, lo que quedó grabado no fueron las órdenes de un general, sino cosas mucho más simples. El calor del aguardiente quemándole la garganta y devolviéndole la vida al pecho. El peso de un poncho ajeno, más grueso y seco, sobre sus hombros. El toque de una mano áspera, que olía a pólvora y a cuero, ayudándolo a ponerse de pie. Él no sabía de reglamentos, ni de estrategia, ni de quién mandaba en cuál ejército. Solo sabía que esa noche, en las profundidades de la cordillera, un hombre había decidido que su vida valía más que una orden. Y esa idea se empezó a contagiar, de refugio en refugio, en un susurro que valía más que cualquier boletín de campaña: los criollos nos están cuidando. No nos dejan morir. Lo que ninguno de aquellos hombres imaginaba en esa primera noche era hasta dónde los llevaría esa desobediencia discreta. Los partes seguirían registrando mulas perdidas y metros avanzados. Pero para quienes tenían la piel marcada por el látigo, la guerra iba a ganar otro mapa,
uno hecho de ponchos compartidos, sorbos de aguardiente y la certeza de que no estaban solos en el peor invierno de sus vidas. Y en las cumbres heladas, la pregunta empezaba a repetirse entre oficiales y soldados, si ya habían quebrado el reglamento por un liberto sin nombre, ¿qué harían cuando descubrieran cuántos otros estaban a punto de rendirse, congelándose en silencio? En lugares que el mapa solo llamaba obstáculos naturales. A la mañana siguiente, el campamento se despertó con un rumor que nadie esperaba. En el círculo de los hombres del batallón 8, la moral era otra. Ya no había solo miradas vacías y resignación. Había un fuego nuevo, pequeño pero tenaz. Un grupo de gauchos había encontrado un par de cueros de mula, en lugar de usarlos para sí mismos, estaban enseñando a los libertos a cortar tiras para forrar sus hojotas, creando una aislación precaria pero vital contra la nieve. Al principio, solo algunos se animaron a acercarse, con desconfianza. Estaban acostumbrados a ser los últimos, los que recibían lo que sobraba. Pero no hubo gritos, ni empujones. Hubo un gesto simple. Un veterano sacó su propio cuchillo y le mostró a un joven cómo cortar el cuero para que rindiera más. Le pasó su yesca para que pudiera secar los trapos húmedos de sus pies cerca del fuego. Y cuando el olor a cuero chamuscado y a trapos secos se esparció por el aire helado, el batallón entero despertó. Ahora, los ojos que antes solo reflejaban miedo tenían algo más que seguir, el rastro de esa solidaridad inesperada. Los papeles decían que el equipamiento estaba estandarizado. Cada soldado recibía lo mismo. 1500 ponchos, 3000 frazadas, gorros de lana. Todo anotado para ser rendido cuentas en Mendoza. El reglamento prohibía expresamente modificar el equipo o usar recursos no asignados. Pero los papeles no habían visto los pies hinchados y amoratados de hombres que habían caminado toda su vida descalzos por la tierra tibia de África o de Buenos Aires. Ni sabían lo que significaba enfrentar ráfagas de -15 grados con una simple manta de bayeta. En la punta de un facón compartiendo un cuero, esa diferencia entre la regla y la realidad no cabía en un informe. Cabía en una decisión que se repetía a cada gesto. En pocos días, la improvisación se volvió sistema. Los vaqueanos, hombres que conocían la montaña, empezaron a organizar clases improvisadas. Como caminar sobre la nieve sin hundirse. Como encontrar reparo del viento. Como mascar hojas de coca mezcladas con ceniza para aguantar el apunamiento. En la maestranza del ejército, Fray Luis Beltrán, el monje y genio de la artillería, se dio cuenta. Vio que los soldados estaban creando sus propias soluciones, violando docenas de normativas militares. Vio ponchos recortados, frazadas convertidas en polainas, pedazos de metal de herraduras rotas transformados en protectores para los ojos contra el reflejo del sol en la nieve. Podría haberlos castigado. Podría haber impuesto el orden. En cambio, hizo algo extraordinario, se sumó a la desobediencia. Mandó a sus herreros a usar el hierro sobrante para fabricar cientos de anteojos oscuros improvisados. Autorizó el uso de grasa de mula para impermeabilizar las hojotas y los uniformes. La maestranza, que había nacido para fabricar cañones y balas, pasó a tener una segunda línea de producción clandestina, la de la supervivencia. La desobediencia se había organizado. No todos los actos de rebeldía eran tan elaborados. Estaba la rebelión silenciosa de compartir el sorbo de aguardiente. El sargento Cabral, un correntino de pura cepa, casi no probaba su ración. Cuentan las leyendas del campamento que la guardaba para los más jóvenes, para los que empezaban a delirar por la falta de oxígeno. En una foto imaginaria de la época, Cabral aparecería rodeado de soldados con la mirada más viva, compartiendo un mate cocido hecho con las últimas hojas de yerba traídas de contrabando desde el llano. Quien viera esa imagen vería camaradería. Quien vivió aquella noche, recuerda el contraste, una explosión de calor humano en una tierra de muerte helada. A veces, el quiebre del reglamento era todavía más grave, e involucraba la vida misma. En uno de los pasos más peligrosos, un soldado resbaló y quedó colgando de una cornisa, con el abismo a sus pies. El oficial al mando gritó la orden más dura: suelten las sogas, hay que seguir. Sacrificar a uno para salvar a la columna. Pero un grupo de sus compañeros se negó. Formaron una cadena humana, anclándose unos a otros, y tiraron del asta ponerlo a salvo. Por ese acto, deberían haber sido sometidos a un consejo de guerra. Pero no todos los oficiales fingían no ver.
Algunos preferían no preguntar porque la moral de un pelotón parecía subir de golpe. Otros, discretamente, daban cobertura. Se cuenta que el mismísimo general San Martín, al ser informado de que sus hombres estaban compartiendo raciones y equipo en contra de las órdenes, no mandó a castigar a nadie. Habría dicho simplemente, un soldado bien alimentado y equipado puede ganar una batalla. Un ejército de hermanos puede conquistar un continente. En los partes oficiales, eso no figuraba. En la realidad de la montaña, era una autorización silenciosa para que la moral valiera más que el reglamento. Del lado de la historia, la memoria grabó estos gestos en detalles que ningún parte militar registra. Un veterano, muchos años después, contaría con la voz quebrada: allá arriba, los galones no valían nada. Solo valía el hombre que tenías al lado. El que te pasaba el último pedazo de charqui o te ayudaba a levantarte cuando ya no dabas más. Los libertos, que habían cruzado medio mundo en barcos negreros, que habían sido vendidos y maltratados, descubrieron en el lugar más inhóspito del planeta el verdadero significado de la palabra compañero. El miedo continuaba, pero ahora venía mezclado con otra sensación extraña, la de saberse parte de algo más grande. De que tal vez no estaban totalmente solos en ese invierno eterno. Lo que nadie decía en voz alta todavía, pero muchos ya sentían, era que esa desobediencia silenciosa había creado una deuda de gratitud, un lazo de sangre que atravesaría décadas. Que en la batalla de Chacabuco, los hombres del batallón 8 no lucharían solo por la libertad que les habían prometido en un papel. Lucharían por los hombres que, en la noche más oscura, les habían demostrado con hechos que sus vidas importaban. Y que, al final de la campaña, los propios criollos y gauchos descubrirían que necesitaban a esos libertos tanto como ellos los habían necesitado en la montaña. El invierno empezaba a dar señales de que perdería la batalla. La nieve, que tanto intimidaba, dejaba ahora manchones de tierra a la vista. Se podía oler la humedad de la vida que pugnaba por volver. En la primavera de 1817, esos hombres que esperaban morir congelados en los Andes descendieron sobre Chile no como un ejército, sino como una avalancha. El 12 de febrero, en la cuesta de Chacabuco, el batallón de libertos, que casi no sobrevive a la cordillera, peleó con la furia de quienes no tienen nada que perder y todo por ganar. Cargaron contra las líneas realistas con una ferocidad que dejó atónitos a los veteranos españoles. Cada bayonetazo era la devolución de un trago de aguardiente, de un poncho compartido, de una mano que los había levantado del suelo helado. La victoria fue total. El ejército realista fue destrozado. Chile era libre. Y esa libertad, nacida en la desobediencia y la solidaridad de las cumbres, se convirtió en leyenda. Los soldados descubrieron que aquellos compañeros, con sus existencias frágiles, significaban algo más que un deber. Eran la prueba viviente de que la patria no se construía con órdenes, sino con lazos. Eran el recuerdo de la humanidad compartida en el infierno y la promesa de un futuro que, ahora sí, valía la pena construir. Al regresar a sus provincias, los veteranos cargaban no solo medallas y cicatrices, sino también las memorias de esos gestos. El liberto que había sido esclavo creció para contarle a sus hijos que su libertad no se la había regalado un general, sino que la había ganado junto a hermanos que conoció a 4000 metros de altura. El gaucho que compartió su poncho nunca olvidó el rostro del muchacho al que salvó de la muerte. La conexión creada en esa campaña tuvo desdoblamientos que ultrapasaron el tiempo. Esa hermandad se convirtió en el cimiento moral del ejército más glorioso que haya conocido este continente. En cada pueblo de Argentina, todavía hoy, si uno escucha bien, puede oír los relatos de los brasiliani, de nuestra propia historia. Los criollos que en plena guerra no olvidaron su humanidad. Placas conmemorativas recuerdan el genio militar de San Martín, pero la verdadera hazaña vive en estas historias no escritas. 3 lecciones nacen de esta historia. Primero, el reglamento te ayuda a cruzar una montaña, pero la humanidad te permite conquistarla. Segundo, un soldado no solo defiende una bandera, defiende al hombre que tiene al lado. Tercero, la memoria de un gesto justo vale más que 1000 medallas. Esos hombres sobrevivieron por causa de actos que no caben en un parte oficial. Que nuestra memoria garantice que ellos, los héroes anónimos del Ponchó y la Cantimplora, nunca sean olvidados. Si esta historia de los patriotas que eligieron la hermandad por encima de las órdenes te tocó, comenta acá abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Suscríbete al canal, activa la campanita y compartí este vídeo.
para que la verdadera historia del cruce de los Andes, la historia de nuestra gente, llegue todavía más lejos.